¿qué tal? Bienvenidos a una presentación más de su programa favorito, La Farmacia, en donde semana a semana abordamos temas de medicina y farmacia, ayudándonos a conocer y aclarar todas aquellas inquietudes que surgen cuando nos encontramos en la necesidad de saber sobre contenidos de interés para nuestra salud. Como siempre, nuestro objetivo es poner al alcance de todos ustedes las herramientas, consejos, información importante, científica y fidedigna sobre el buen uso de los medicamentos, en voz de los expertos en el área, ya que es importante que sean ellos los encargados de guiarnos para un mejor resultado. Nosotros somos Isis Romar Y Juan Pablo Galindo, y les invitamos a que nos acompañen a lo largo del programa, donde encontrará temas de gran interés que le ayudarán a aclarar muchas de sus dudas. vengan con nosotros y entérense de todo lo que les tenemos preparado para el día de hoy. Un programa hecho a su medida, o mejor dicho, como se lo recetó el doctor. Nunca mejor dicho, Juan Pablo, porque hoy hablaremos precisamente del farmacéutico, que es el encargado de descifrar las recetas médicas para una mayor eficiencia en los resultados de la salud. Además, contaremos con nuestras secciones ¿Sabía usted qué?, nuestras gotitas de salud, también en Voz del Experto y Notas de Farmacia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla, Twitter, Facebook y YouTube. Ahí nuestros expertos responderán a sus dudas e inquietudes. ¿Qué les parece si entramos en materia y empezamos con nuestras notas de farmacia que tienen información importante para todos ustedes? Así que pónganse cómodos que ya ¡Comenzamos! ¿Sabía usted que? En México existen las licenciaturas de licenciado en farmacia y la de químico farmacéutico biólogo. A través de estas es donde se puede estudiar para posteriormente dedicarse a la farmacia. También existe la maestría con especialidad en farmacia. En esta rama, las principales son la Universidad de Morelos, la UNAM e el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos nuevamente con nosotros aquí a La Farmacia, su programa favorito de salud y otros tópicos. Y bueno, Juan Pablo, quisiera hacerte una pregunta. Adelante, pregúntame lo que quieras. ¿Qué haces cuando estás enfermo? ¿Vas con el doctor, te receta y...? Pues voy a la farmacia y surto la medicina que viene prescrita en la receta. Ok, pero ¿qué pasa si te surge alguna duda sobre la medicina recetada? ¿Qué haces? ¿Vuelves con el doctor o cómo te auxilias en esos casos? Eso es una buena pregunta. Y creo que eso es una situación muy común que a todos nos ha pasado más de alguna vez. Y la solución es muy sencilla. Así es. Para eso existe la figura del farmacéutico, la cual la gran mayoría de la gente desconoce la función de este protagonista en la cadena de la salud. Por tal razón, nuestro tema central es dar a conocer la importancia de este profesional de la salud. ¿Qué es un farmacéutico? Probablemente alguna vez hemos escuchado nombrar al farmacéutico. Pero ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué sabemos o creemos sobre él? Los medicamentos son una herramienta fundamental en la terapéutica moderna, que al utilizarse después de un diagnóstico adecuado permiten la prevención, curación, atenuación y tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, cuando estos se utilizan de manera inapropiada, se convierten en una amenaza para la salud. Debido a ello, desde muchos años atrás, surge la figura de un profesional, uno encargado del correcto uso de los medicamentos. Este profesional para muchos resulta poco conocido. Sin embargo, su papel en el sistema de salud es muy importante. Nos referimos al farmacéutico y lo podemos encontrar en hospitales, en escuelas y por supuesto deben también estar presentes en las farmacias. La labor de los farmacéuticos en el cuidado de la salud es imprescindible. Esta profesión ha experimentado numerosos cambios a lo largo de los años y ha evolucionado para adaptarse constantemente a las necesidades sanitarias de la población. Desde la elaboración de los medicamentos en las antiguas boticas hasta las actividades relacionadas con la atención farmacéutica y promoción de la salud. El papel de los farmacéuticos se seguirá transformando, pero siempre con un objetivo: mantener y mejorar la calidad de vida de la población.
En nuestro país existen diversas licenciaturas de las que egresan farmacéuticos. Entre ellas destacan las licenciaturas en Químico Farmacéutico Biólogo, Químico Farmacobiólogo, Farmacia, Químico Farmacéutico, Biotecnólogo, Químicos Farmacéuticos Industriales, Ciencias Farmacéuticas, entre otras. Las áreas en las que estos profesionales pueden ejercer son las ciencias farmacéuticas y la práctica farmacéutica. En las ciencias farmacéuticas pueden orientarse a desarrollo de nuevas moléculas, formulación, producción y control de calidad de medicamentos, investigación, regulación sanitaria, análisis clínicos, entre otras. Mientras que en la práctica farmacéutica incluyen la farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria, en esta última área profundizaremos un poco más. El farmacéutico comunitario es el profesional de la salud con mayor cercanía a la población, ya que puedes encontrarlo en tu farmacia más cercana siempre que lo necesites. Él custodiará, preparará, te informará, te asesorará en cualquier duda que tengas respecto a tus medicamentos. Esta práctica se basa en el contacto directo del farmacéutico con el paciente. En esta relación, el farmacéutico percibe las necesidades del paciente y les brinda atención farmacéutica, la cual incluye al menos 3 de estos servicios: dispensación, seguimiento farmacoterapéutico e indicación farmacéutica. Además, realiza actividades de farmacovigilancia y educación sanitaria. En la dispensación, el farmacéutico evalúa el requerimiento, ya sea del paciente o por medio de una prescripción, para que reciba el medicamento adecuado a sus necesidades, en las dosis y por periodo de tiempo, así como la información para su uso correcto. El seguimiento farmacoterapéutico garantiza que la terapia tenga el efecto esperado. Evita y detecta la aparición de problemas relacionados con los medicamentos, además de detectar y prevenir los resultados negativos a la medicación y, una vez detectado el problema y la causa, intervenir de distintas maneras para dar solución. El farmacéutico, en la indicación farmacéutica, asesora al paciente que llega a la farmacia sin saber qué medicamentos debe tomar. En esta cuestión, solo se puede dar recomendación de los medicamentos de venta libre. La intervención del farmacéutico en la farmacovigilancia es reportando las reacciones adversas que presentaron los pacientes, difundir el significado y la importancia de reportarlas, así como prevenir su aparición mediante la intervención en la dispensación o en el seguimiento farmacoterapéutico. La educación sanitaria otorga al paciente conocimientos sobre sus tratamientos y la manera en que podrían participar para mejorar su estado de salud, lo que promueve que exista una mayor adherencia al tratamiento y que el paciente no tenga resistencia a recibirlo. En la actualidad, la sociedad requiere de un farmacéutico que tenga la capacidad de asesorar a los pacientes con más información científica en el uso adecuado de los medicamentos y que se comprometa con el equipo de salud y los pacientes en alcanzar objetivos y metas. En reconocimiento de su trabajo, la Federación Internacional Farmacéutica acordó en el 2009 establecer el día de su fundación, un 25 de septiembre, como el Día Mundial del Farmacéutico, con el objetivo de aprovechar esta jornada mundial para transmitir a la sociedad la labor del farmacéutico en sus distintos ámbitos. Entonces, la próxima vez que encontremos a una persona con bata en la farmacia, técnicamente debería de ser el farmacéutico. Siéntanse en libertad de poder preguntar sobre alguna cuestión que tal vez su médico no le haya explicado o que no le haya entendido. ¿Qué tal, ¿Cómo vieron la función del farmacéutico? ¿Te lo esperabas así? No, la verdad no. Cuando uno escucha sobre las carreras de químicos farmacobiólogos y eso, pues solo te imaginas que se dedican a estar en los laboratorios haciendo las medicinas, pero la mayoría de nosotros nunca imaginamos que están más cerca de nosotros, en farmacias, y que están ahí para ayudarnos. Los que también estamos cerca de ustedes somos nosotros, a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla en estos momentos. Ya saben qué hacer, manita arriba, etc. Dejen sus comentarios y dudas para que podamos estar aún más cerca. Por lo pronto, Isis, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con temas aún más interesantes? Adelante. ¡Regresamos! La atención farmacéutica corresponde al concepto de Pharmaceutical Care, un movimiento que inicia en los años 80 del siglo pasado en los Estados Unidos con el objetivo de implicar a los farmacéuticos en el control y uso adecuado de los medicamentos. Anteriormente, el farmacéutico se encargaba únicamente de la elaboración de los medicamentos. Sin embargo, en la actualidad, la razón de ser del farmacéutico no solo comprende elaborar medicamentos, sino también conocer los efectos de estos sobre el cuerpo humano.
primera farmacéutica mexicana fue originaria de Pachuca, Hidalgo, Esther Luque Muñoz, quien cursó sus estudios en farmacia entre 1903 y 1905 en la Escuela Nacional de Medicina. Su trabajo de tesis, cuyo tema fue algunas consideraciones sobre la utilidad e importancia de los estudios bacteriológicos en la carrera de farmacéutico. Esther Luque fue la primera mujer en terminar la carrera de profesora de farmacia. Ya estamos de regreso en su programa de confianza, donde le tratamos de explicar miligramo por miligramo aquellas dudas que tiene sobre el mundo de la farmacia. Y es por ese motivo que vamos a dejar en voz de los expertos lo que nos tienen que contar aquí en la farmacia. Escuchemos al experto. Cuando la gente pregunta qué es un farmacéutico, regularmente pensamos en alguien que solo está en un laboratorio trabajando y utilizando sustancias químicas para crear medicinas. Y aunque esto es relativamente cierto, se queda corto en lo que es su área o campo laboral. Sin embargo, un farmacéutico es un profesional en el sistema de salud, no solo en su actividad en el laboratorio, sino también en el contacto con el paciente, ya que lo podemos encontrar en el amplio mundo en lo que a las ciencias de la salud se refiere, como en hospitales, escuelas y farmacias. Pero, ¿qué es lo que realmente hace un farmacéutico? ¿O por qué es parte importante en esta cadena? Cabe aclarar que este profesional debe tener una instrucción universitaria, es decir, no es un oficio empírico. Para ello existen diferentes licenciaturas en esta especialidad, tales como químico farmacéutico biólogo, químico farmacobiólogo, licenciado en farmacia, químico farmacéutico industrial, licenciado en ciencias farmacéuticas, entre otras. Uno de esos campos laborales es efectivamente la investigación y elaboración de medicamentos, ya sea en lo que antes se le conocía como boticas y ahora se conoce como fórmula magistral, o en los grandes laboratorios u hospitales dedicados a la investigación de enfermedades. Otro es el control de calidad de producción del medicamento para una mayor eficacia del mismo. También lo encontramos en la regulación sanitaria, los análisis clínicos, incluso en contacto directo con los pacientes, ya sea farmacia hospitalaria o comunitaria, siendo este último el que tiene mayor cercanía a la población, ya que puedes encontrarlo en tu farmacia más cercana. Siempre que lo necesites, él custodiará, preparará, te informará, te asesorará en cualquier duda que tengas respecto a tus medicamentos. Esta práctica farmacéutica se basa en el contacto directo del farmacéutico con el paciente. En esta relación, el farmacéutico percibe las necesidades del paciente y les brinda atención farmacéutica. Las funciones más importantes para el farmacéutico son la dispensación, el seguimiento farmacoterapéutico y la indicación farmacéutica. Esto le permite llevar a cabo a la farmacovigilancia y educación sanitaria. Como verán, la función del farmacéutico es aún más amplia de lo que pensábamos. Como en todas las profesiones, el papel del farmacéutico ha evolucionado, experimentando numerosos cambios a lo largo de los años, adaptándose constantemente a las necesidades sanitarias de la población. En la actualidad, la sociedad requiere de un farmacéutico que tenga la capacidad de asesorar a los pacientes con más información científica en el uso adecuado de los medicamentos y que se comprometa con el equipo de salud y los pacientes en alcanzar sus objetivos y sus metas. Así que cuando visiten una farmacia y vean en el mostrador a esas personas que atienden con batas blancas, no duden en hacerle alguna pregunta sobre el medicamento que les ha recetado el doctor.
esa persona de seguro es un farmacéutico que podrá ayudarlos, pues es el farmacéutico quien conoce más de los medicamentos. El farmacéutico mantiene relación directa con los pacientes con el propósito de atender sus necesidades en relación con los medicamentos y demás productos terapéuticos, con el fin de determinar si hay algún problema de salud que manifieste el paciente y se debe al uso de medicamentos. Con el fin de determinar si hay algún problema de salud que manifiesta el paciente y se deba al uso de medicamentos. El farmacéutico es un profesional de la salud que dispone del tiempo necesario para determinar las necesidades del paciente y debe comprometerse a seguir con la atención una vez iniciada. Entre las principales actividades que desarrolla el farmacéutico en la atención farmacéutica es la dispensación de medicamentos y consiste en la entrega e información del medicamento, así como indicaciones de uso. Sin embargo, desempeña otras actividades como el consejo o indicación farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico y trabajo con la adherencia terapéutica, entre otras actividades. La verdad es interesantísimo lo que nos cuenta el experto en el tema, ¿no? Por supuesto. ¿Y sabes cuál es uno de los temas que más le gusta a nuestros espectadores? Bueno, a mí me gusta Gotitas de Salud, pero el tema principal es... No, el otro. Ah, ya, el personaje histórico de la semana. Exacto. Y hoy te traigo uno que te va a encantar. A ver, dime, ¿quién fue el primer farmacéutico en México? Ay, Juan Pablo, ¿vas a decir que Pito Pérez o Don Terramicino o algo así? ¿Don Terrami qué? Ay, ya, olvídalo, ¿quién fue? Ok, ya. Mejor vamos a ver el personaje histórico de la semana. José María Vargas, el primer farmacéutico mexicano. El primer farmacéutico fue José María Vargas, quien nació en Tacuba el día 26 de noviembre de 1788. A la edad de 13 años, realizó sus primeros estudios literarios después de estudiar gramática, filosofía y teología. Estudió farmacia como entonces estudiaba, examinándose el 15 de diciembre de 1812 ante el protomedicato a la edad de 25 años. Un año después, obtuvo una plaza de oficial de botica del Hospital de San Andrés. En 1818, fue miembro de la Junta Médica Examinadora dependiente del protomedicato. También desempeñó por algunos años la cátedra de botánica en el jardín de plantas que existió en el Palacio Nacional. Por la misma época, comenzó a dar una cátedra gratuita particular de farmacia teórica práctica en la Botica del Refugio. El farmacéutico Vargas desempeñó con gran responsabilidad, abnegación y desinterés la cátedra de farmacia hasta el día de su muerte. Por espacio de 15 años, fue miembro titular del Consejo Superior de Salubridad Pública. Desempeñó su secretaría con esmero, honestidad y gran actividad. Fue elegido el 27 de noviembre de 1833, entre varios distinguidos farmacéuticos, primer catedrático del curso de farmacia. Y el 4 de diciembre de ese mismo año inauguró oficialmente la primera cátedra de farmacia en el México independiente. En 1855 fue incorporado al claustro de doctores de la universidad, recibiendo la borla y la museta amarilla, honra hasta entonces no concedida a ningún farmacéutico. Su mérito indiscutible es el haberse ilustrado él mismo. La carrera que abrazó no era universitaria, no había colegios donde hacerla. Los farmacéuticos en aquella época eran más bien prácticos que científicos. Desconocían la química y las ciencias físicas y naturales. No obstante, él adquirió y desarrolló estos conocimientos, enseñándolos y divulgándolos en nuestro país. El farmacéutico Vargas impartió la cátedra de farmacia durante cerca de 40 años, por lo que formó los primeros farmacéuticos mexicanos. Además, perteneció a las siguientes sociedades: Sociedad Farmacéutica de Barcelona, Sociedad Pedro Escobedo, Sociedad Médica de San Luis Potosí,
Sociedad de Historia Natural, Sociedad Médica de Beneficencia de México y Sociedad Farmacéutica Mexicana. En el campo de la farmacia mexicana, el farmacéutico Vargas cambió del empirismo a la ciencia, siendo además un excelente farmacéutico de la antigua escuela, vestido con gala científica. Pues lo tengo que aceptar, Juan Pablo. La verdad, esta sección es muy entretenida e interesante. Siempre nos deja con esa sensación de nostalgia y de saber más, ¿no? Sí, exacto. ¿Ves por qué a mí me encanta? Oye, pero nada más tengo una pregunta para ti. Sí, claro, En adelante. serio, ¿quién es ese doctor terramicino del que estabas hablando hace rato? Ya olvídalo, por favor. No, en serio, por favor. Pues te lo contaría, pero por desgracia ya no hay tiempo. El programa de hoy ha llegado a su fin, así que despidámonos. Ok, nos lo debes, ¿eh? Los esperamos en nuestra próxima emisión de La Farmacia, que promete estar más interesante, no sin antes recordarles que se suscriban a todas nuestras redes sociales donde estaremos en contacto. Nosotros fuimos Isis Román Y Juan Pablo Galindo, y esto fue La Farmacia. hasta la próxima.